Pablo continúa diciendo, el amor no se irrita, es decir, no es susceptible, no es grosero ni hostil, sino que en los momentos difíciles mantiene la compostura. El amor, dice el apóstol Pablo, no guarda rencor, es decir, no lleva la cuenta de los males que ha sufrido, sino que borra el resentimiento. El amor, dice Pablo, no se goza de la injusticia, es decir, no se alegra del infortunio ajeno, ni difunde rumores maliciosos, sino que se goza, dice Pablo, de la verdad, al propagar activamente el bien. El apóstol continúa diciendo, el amor todo lo sufre, al defender y sostener a otros. El amor todo lo cree, dice Pablo. El amor cree lo mejor de los demás. El amor les acredita buenas intenciones y no es suspicaz. El amor, dice Pablo, todo lo espera. No se desanima con la gente, sino cree en su futuro. El amor todo lo soporta, dice Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Al perseverar y permanecer leal hasta el fin. Y Pablo termina diciendo que el amor nunca deja de ser. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que es el amor agape, el amor de Dios, el amor que ha sido derramado en el corazón del creyente, y es interesante porque tal vez usted haya pensado que usted como creyente no tiene ese amor del que el Pablo está hablando, y yo les quiero decir en este día que sí lo tiene, que sí lo tiene. La Biblia dice en el capítulo 5, versículo 5 del libro de Romanos, dice así, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está la palabra. El amor de Dios ha sido derramado, o sea, lo tenemos. Lo tenemos. Si no lo hubiésemos tenido, no pudiéramos vestirnos de él. Usted no se puede vestir de algo que usted no tenga en su closet. ¿Cómo se va a vestir usted de algo que no tiene? Si usted se viste de una ropa es porque la tiene en su posesión. Entonces, a veces pensamos que no tenemos. Es como cuando hay personas que se han olvidado que tienen cierta ropa, ya tienen tanta, que se han olvidado y de repente abren el closet y la ven y dicen, oh, pero yo no me acordaba que tenía esto. Siempre lo tuviste, siempre estuvo ahí. Lo que no había hecho uso de eso porque no te acordabas. Entonces, quiero decirte en esta mañana que Dios ha proveído su amor agape, lo ha derramado en nuestros corazones como cristianos, pero nosotros tenemos que hacer uso de él, tenemos que vestirnos de él. Ahora, es interesante que usted entienda que la Biblia habla del amor agape, la Biblia habla del amor filial, y no es lo mismo. El amor agape no está condicionado por química, por afinidad, ni por sentimientos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no puede dejar que su sentimiento o la afinidad o química que usted tenga con otra persona determine cómo usted va a comportarse hacia esa persona. Hay personas que usted nunca lo ha visto y le caen bien, como que usted lo ha conocido de otra vida. ¿Por qué? Porque hay afinidad, hay química entre sus personalidades. Pero hay otras personas que usted nunca lo ha visto y no le ha hecho a usted ningún mal, pero como dicen por ahí en el lenguaje popular, le cae gordo, no hay química. No sé por qué, no me ha hecho nada, pero como que no me cae, dice la persona. ¿Sabe por qué? Porque no hay química. Entonces ahí donde el amor agape tiene que actuar, tiene que ayudarnos, porque ese amor es una decisión de su voluntad hacer lo que es correcto. Por eso la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que amar a nuestros enemigos. Si usted va a esperar sentirse bien hacia una persona, a un enemigo que le ha hecho un daño grande, usted nunca lo va a amar, porque usted dice, pero es que no lo siento. ¿Sabe por qué? Porque usted se está dejando controlar por el amor filial. Pero el amor agape es exclusivo de la comunidad cristiana. Nosotros somos los únicos que lo tenemos. Ese es el amor de Dios. Y ese es el amor que tenía Jesús cuando él estaba en la cruz del Calvario. Jesús sentía los clavos. Jesús sentía la espina.
Jesús sentía los golpes. Sin embargo, Jesús oró y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Lo estaba amando. Amar es hacer lo que es correcto, no basado en mis sentimientos, sino basado en lo que yo reconozco que la palabra de Dios me dice que haga. Amar es que me están apedreando, pero Señor, no le tome en cuenta este pecado como lo hizo Esteban. Esteban sentía las pedradas, Esteban sentía los golpes, Esteban sentía que la vida se le estaba yendo, pero antes de morir, él oró y dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba haciendo lo mismo que dijo el Señor. Cuando te persigan, ora por ello. Cuando te maldigan, bendícele. ¿Qué está haciendo? Lo estoy amando. Por eso es que la Biblia nos llama a nosotros a vencer el mal haciendo el bien. Eso es amar. Entonces, es interesante que usted como creyente entienda que este amor del que está hablando la Biblia, el amor agape, es una palabra a la que el cristianismo le dio un nuevo significado. Fuera del Nuevo Testamento, raramente se usa en los manuscritos griegos existentes de la época. Agape denota una invencible benevolencia y una irreductible buena voluntad que siempre busca el bien de la otra persona, no importa lo que ésta haga. Es el amor sacrificial que da libremente sin pedir nada a cambio y no se da para considerar el valor de su objeto. Agape es un amor que se ofrece conscientemente, mientras filo depende de circunstancias involuntarias. Tiene que ver con voluntad más que con la emoción. Agape describe el amor incondicional de Dios por el mundo. Entonces, nosotros como cristianos tenemos este amor en nuestros corazones. Por eso es que le digo que en Romanos 5:5 la Biblia nos revela esto y dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos he dado. Entonces, si el amor de Dios ha sido derramado, usted lo tiene, pero usted tiene que ahora creerlo, recibirlo por fe. Usted tiene que en este día decirle, Señor, te doy gracias que tengo el amor de Dios en mi corazón. Yo tengo para amar a las personas incondicionalmente. Yo me voy a vestir de este amor como me visto de ropa en la mañana cuando voy a salir. No voy a salir desnudo. Sobre todas estas cosas que tú me has proveído para yo vestirme como creyente, me voy a vestir de amor, que es el vínculo perfecto, es el principio perfecto, es el vínculo pacificador, unificador, lo que me puede unir con la comunidad cristiana, lo que me puede unir con aquella persona que necesita conocer a Cristo. Por eso es que Pablo habla de este amor y Pablo lo describe de muchas maneras, lo encontramos nosotros a través de toda la Escritura. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo y nosotros éramos parte de ese mundo que Dios amó. Cuando nadie creía en nosotros, cuando nadie pensaba que podíamos cambiar de vida, Dios siempre creyó en nosotros. Por eso dice que el amor todo lo cree. Cuando nosotros estamos caminando en ese amor, cuando nos vestimos de ese vínculo perfecto, nosotros miramos a la persona que parece que no puede cambiar y usted le da un voto de confianza. Usted dice, yo creo que puede cambiar. ¿Sabe por qué usted piensa de esa manera? Porque usted lo ama. Porque ese amor agape incondicional está fluyendo a través de su vida. Entonces, nosotros miramos en el libro de Romanos, en el capítulo 5, cuando Pablo continúa hablando, Pablo dice en el versículo 8, Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el versículo 10, Pablo dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, Pablo muestra dos cosas acá. Primero, que Dios nos amó a nosotros. Y segundo, que nosotros éramos enemigos de Dios. Dios nos amó cuando éramos enemigos. Y por eso es que Dios ahora nos llama a nosotros como hijos de Dios a hacer lo mismo. Amad a vuestros enemigos. Pero Él no nos pide algo que nosotros no podamos hacer. Dios no es así. Si Dios nos dice que lo podemos hacer, es porque Dios ha proveído los medios. Dios ha proveído las características
Dios ha proveído los recursos para que nosotros podamos llevar a cabo esta palabra en obediencia. Y aquí lo vemos en Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que hagamos uso de él y vistámonos, como dice Pablo, sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora Pablo nos va a hablar un poquito en el versículo 15 del capítulo 3 de algo más interesante. Y me viene a la mente que Pablo dice en el libro de Efesios, cuando habla de la armadura, que sobre toda cosa dice, tomad el escudo de la fe. Pablo resalta la fe sobre la demás armadura de la que él está hablando. Y lo mismo hace cuando habla del amor. Dice, sobre todas estas cosas, vestido de amor. ¿Y por qué es interesante? Porque el amor y la fe se complementan. La Biblia dice en el libro de Gálatas que la fe trabaja por el amor. Entonces miramos que ambas cosas son resaltadas sobre otras cualidades que Dios nos está revelando. Tanto el amor como la fe, la Biblia dice que sobre todas estas cosas nos vistamos de ella, que sobre todas estas cosas tomemos el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque son complementarias. La fe, dice Pablo en el libro de Gálatas, trabaja por el amor. Entonces es interesante que nosotros miremos estas dos cualidades. Y Pablo ahora nos habla a nosotros en el capítulo 3, versículo 5. Pablo dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. Cuando Pablo habla acá de la paz de Dios, es interesante que usted pueda entender de lo que Pablo nos está hablando a nosotros. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado. La palabra que Pablo usa aquí cuando dice gobierne, la palabra gobernar es la palabra braveu. Y esta palabra significa arbitrar, significa gobernar, prevalecer, significa árbitro, como un árbitro en un partido, digamos, de pelota. El árbitro es el que está cantando la jugada. El árbitro es el que está en control del juego. El árbitro es el que le dice a la persona, usted está safe o usted está out. Usted está dentro o fuera. El árbitro es el que controla el partido. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Que eso es lo que la paz de Dios hace en la vida del creyente. Y cuando nosotros aprendemos este principio y dejamos que la paz de Dios sea la que gobierne, que sea nuestro árbitro, nosotros vamos a tener una gran bendición. Nosotros nos vamos a dar cuenta cuando estamos out o cuando estamos safe. Así como cuando jugamos pelota, que el árbitro es el que te dice si está out o está safe. Entonces, la paz de Dios es la que nos dice cuando nosotros estamos out, estamos fuera de la voluntad de Dios, o cuando estamos safe, cuando estamos dentro de la voluntad de Dios. Tenemos que aprender, aunque las personas que están en las gradas piensen que usted estaba out, el árbitro dice, no, fue safe, y las personas se ponen a pelear en la grada, no, que yo miré que él estaba out y el árbitro, pero lo importante no es lo que diga el que está en la grada, lo importante es el que diga el árbitro. Entonces muchas veces nosotros vamos caminando y las circunstancias se miran como que estamos out, como que estamos fuera de la voluntad de Dios, pero la paz interna de Dios que está gobernando tu corazón te está diciendo, tú estás safe, continúa. Aunque se mire por fuera las cosas, no se miren bien, si tiene paz, si la paz de Dios te está gobernando internamente, tiene que tener el entendimiento de que vas en la dirección correcta. Y nosotros miramos un ejemplo de esto en el libro de Marcos, en el capítulo 4. En el capítulo 4 nosotros miramos en el versículo 35 y dice, y aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Esto es Jesús hablando con sus discípulos. Estaban, dice la palabra de Dios, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, Se levantó una gran tempestad, mis amados. Oigan bien esto, porque esto está interesante. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo.
sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Callad, enmudeced. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, ¿usted sabe por qué los discípulos no tenían fe? Porque ellos no tenían paz. Jesús tenía la paz de Dios gobernando en su corazón. Aunque externamente se miraban la tormenta, Jesús tenía la paz de Dios internamente y por eso él podía dormir. Los discípulos no tenían esa paz. Los discípulos lo que estaban era mirando los vientos, lo que estaba pasando en lo natural. Pero nosotros no podemos ser gobernados por lo que vemos en lo natural. Tenemos que ser gobernados por lo que está dentro de nosotros. Por eso la Biblia dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios sea el árbitro. Jesús le dijo a ellos: pasemos al otro lado. Y Jesús tenía la paz de Dios gobernándolo. Jesús no se estaba dejando gobernar por las tormentas de afuera. Él estaba durmiendo. La palabra que se usa aquí cuando dice vinieron y lo despertaron, no fue levántate Jesús, no, fue un grito. En el griego fue que lo menearon, que lo reprendieron casi. Levántate, despiértate, que no, perecemos, nos estamos ahogando casi. Pero Jesús tenía una paz interna, que era lo que estaba gobernando. Jesús sabía que estaba en la voluntad de Dios. Y si usted continúa el relato, en el capítulo 5 se va a dar cuenta que Jesús iba a ese lugar con un propósito. Jesús iba a libertar al endemoniado gadareno, que tenía una legión de demonios. Jesús sabía que estaba en la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de esto? Que la paz de Dios es ese árbitro que nos va a decir a nosotros cuando estamos fuera o dentro de la voluntad de Dios. Lo inverso es también verdad. Puede ser que usted quiera hacer un negocio, o puede ser que usted quiera tomar una decisión muy importante en su vida, ya sea casamiento o lo que sea, y todo se mira muy bien, pero hay algo dentro de usted que le dice: no lo hagas. La paz no la tiene. La paz te está diciendo: está fuera de la voluntad de Dios. Está fuera de la voluntad de Dios, no lo haga. Y usted dice: pero es que no me siento bien. Es que se mira bien, todo se mira bien, el negocio se mira bien, la inversión se mira bien, la muchacha se mira bien, el joven se mira bien, pero es que hay algo en mí. Es la paz de Dios, es el árbitro que te está gobernando, te está diciendo: está safe o está out. Está safe es seguro. Nosotros decimos acá en nuestro país safe, pero es safe. La palabra viene de estar seguro. Y estar out es estar fuera de la voluntad de Dios. Entonces, la paz de Dios es el árbitro, el que está cantando la jugada de nuestras vidas. Y por eso que tenemos nosotros que aprender a funcionar de la manera que Dios nos ha diseñado. Y si nosotros no tenemos la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, gobernando nuestros corazones, nosotros entonces no vamos a ser guiados de la manera espiritual para tener el éxito como el Señor nos ha diseñado. Tenemos que aprender cómo funciona eso. Y por eso es que Pablo está diciendo: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Donde no hay paz no se puede tener fe, porque lo que se tiene es incertidumbre, lo que se tiene es temor. Pero cuando usted tiene esa paz interna gobernando su corazón, usted puede tener la fe de que no, yo estoy bien, Dios está en control. Dios está en control de lo que está afuera, porque yo sé que está controlándome a mí dentro con su paz. Entonces, si yo tengo el control de Dios, en la paz de Dios que me está gobernando dentro, y todo está sereno dentro de mí, entonces yo sé que lo que se está mirando afuera, Dios va a controlar eso. Así como el Señor controló la tormenta. Los discípulos no podían, los discípulos estaban asustados, y Jesús le dice: ¿por qué no tenéis fe? ¿Por qué? Porque no tengo paz. Si no tengo paz, no tengo fe. Pero cuando tengo la paz de Dios gobernando mi corazón, puedo tener la fe para ejercer la autoridad en contra de lo que tengo que enfrentar en mi diario vivir. Entonces, mis amados, estamos mirando, esto es interesante. La Biblia habla mucho de la paz de Dios. La Biblia habla de la paz de Dios. Y la Biblia habla de la paz con Dios. No es lo mismo. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Eso está en Juan 14, 27. Entonces, la Biblia habla de una paz que debe ser completa. En Isaías
En Isaías, en el capítulo 26 del libro de Isaías, la Biblia nos dice a nosotros, y es muy interesante esta escritura también, que usted la conozca y que usted se la aprenda. En el versículo 3, la Biblia dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces, Isaías nos habla a nosotros de una paz que es completa. Y esa paz es completa cuando nosotros tenemos la paz de Dios y cuando nosotros tenemos paz con Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 1, la Biblia dice que justificado del libro de Efesios, versículo 6, la Biblia dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios con ruego y acción de gracia, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Entonces, la Biblia habla de paz con Dios, reconciliación cuando venimos a Cristo, y la Biblia habla de paz con Dios, que es comunión, que se obtiene a través de la oración. Entonces, mis amados, esa paz cuando tenemos en ambas facetas, por decirlo así, es que es completa. Es que de la que habla Isaías cuando dice aquí: tú guardarás en completa paz, en shalom, cuando todo está completo, cuando nada hace falta. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, estamos mirando que la paz está condicionada por la manera como nosotros pensamos, no por la manera como nosotros miramos las circunstancias. No es lo que yo miro lo que me va a gobernar, es lo que yo pienso. Por eso es que tenemos que entender que el enemigo nos trabaja desde adentro para afuera a través de pensamientos, pero Dios opera de la misma manera. Entonces, cuando nosotros alineamos nuestro pensamiento con la verdad de la palabra de Dios, podemos tener esa paz, independientemente de lo que estemos mirando por fuera. Dios opera desde adentro para afuera, el enemigo opera desde afuera para adentro. El enemigo quiere crear caos, conflicto externamente para poder invadir nuestra privacidad internamente. Nosotros somos como las barcas, la barca donde iban los discípulos navegando con Jesús, son diseñadas para pasar por tormenta, para estar en el mar. El problema con los discípulos que empezaron a asustarse fue que ellos vieron algo que no era normal. El agua empezó a entrar dentro de la barca. Y ellos, como pescadores que eran, ellos concluyeron: vamos eventualmente a hundirnos. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros como barcas hemos sido diseñados para navegar a través de las tormentas de este mundo. El problema es cuando nosotros dejamos que la tormenta empiece a entrar dentro de nosotros a través del temor, a través de la ansiedad. Empezamos entonces a hundirnos. La Biblia dice que Pedro iba caminando sobre las aguas cuando el Señor le dijo: ven. La Biblia dice que Jesús caminaba sobre las aguas y Pedro le dijo: si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y Pedro salió, iba caminando sobre las aguas. Pero la Biblia dice que al Pedro mirar las grandes olas y el fuerte viento, Pedro comenzó a hundirse. Pedro dejó de caminar por la palabra que Jesús le dio cuando le dice ven, y comenzó a mirar lo que estaba pasando y comenzó a hundirse. Y por eso es que la Biblia nos dice a nosotros que nosotros no caminamos por vista, sino por fe que nosotros andamos. Entonces, mis amados, vamos a dejarlo aquí. El tiempo se nos ha terminado. Quiero saludar a mis compañeros de la universidad. Hoy tenemos 3 exámenes y estamos orando para que Dios tenga misericordia. De verdad que sí. Mi compañero Inirio, lo veo que estaba por ahí. Ramón Inirio, Dios te bendiga, hermano. Nos vemos en un ratito. Y mis hermanos, le damos las gracias por la oportunidad que nos conceden de poder compartir con ustedes humildemente lo que por gracia a Dios nos ha enseñado. No pretendemos que conocemos todo, conocemos en parte y tratamos de compartir eso poco que conocemos para ser de bendición. Así que, mis amados, vamos a despedirnos en este día. Quiero saludar a todas esas personas que estuvieran conectadas con nosotros en este día, especialmente a mi amada en Houston, Texas, a Marta López. Que Dios te bendiga. Estamos orando por ti para que todo salga bien. Dios bendiga también a Javier Caro en México, a Josefina Altagracia, a Ramón Inirio, a David Siervo. Dios bendiga a José Santa Cruz también en Michoacán, México,
a mi amada Marta López en Houston, a Tony Fabián, a Ramón Crispín Mena, Dios te bendiga, a Stephanie José y a Margarita Quesada. Nosotros oramos por ustedes, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en este día. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, te damos la honra, te damos, Señor, la adoración y la alabanza. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque nos ha permitido, Señor, concluir una semana más de programa y de estudio bíblico, donde podemos despertarnos en la mañana con el deseo, Señor, de estudiar tu palabra y que nuestras mentes sean saturadas con la palabra de Dios. Señor, gracias porque tú nos comprendes. Tú sabes que no somos perfectos, que tu gracia es lo que nos está perfeccionando y que tú nos has dado el entendimiento para que podamos soportarnos los unos a los otros, para que podamos, Señor, perdonarnos los unos a los otros, y que tú has proveído los medios, Señor. Gracias por ese amor y por esa fe, Señor, que podemos vestirnos de esas dos cualidades y podemos, Señor, tener éxito, podemos ser cristianos exitosos espiritualmente, Dios. Oro, Señor, por cada persona que se ha conectado en este día, que tú bendiga a sus familias, bendiga, Señor, sus negocios, bendiga su trabajo, Señor, que tú bendiga a sus hijos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a Marta en Houston. Permite, oh Dios, que pueda lograr el propósito por el cual viajó, que ella pueda tener favor y gracia para conseguir los papeles, Señor, que ha estado gestionando. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias.